pasado. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, recordando, en este caso, el balance hídrico tipo Torway, ya habíamos dicho que era un tercer caso. Ya habíamos visto un primer caso en el cual teníamos un periodo seco y un periodo húmedo. Vimos un segundo caso en el cual teníamos periodos secos y húmedos alternados, eran dos en este caso. Y lo que queríamos con el segundo caso era demostrar que si había sido válido para uno el proceso que realizamos, era válido para dos periodos y eso nos generalizaba para cualquier número de periodos secos y húmedos alternados que tuviéramos. Este tercer caso ya es el caso de excesos, donde vamos a definir que hay excesos y se procede de la misma manera. Trabajamos con dos capacidades de almacenamiento, una con 300, el primer caso, el segundo con 250 y este también con 250. Entonces, aquí, acuérdense que la parte importante es los excesos y deficiencias climáticas, o sea, la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración de referencia. Podemos ubicar lo que indicamos que era el periodo húmedo. Ese es nuestro periodo húmedo. El inicio, en este caso, empezar para este ejercicio en marzo y termina en septiembre. Y luego tenemos nuestro periodo seco, que inicia en octubre y termina hasta febrero. ¿Sí? Entonces, partiendo del proceso que hemos hecho, sacamos la sumatoria de todos los valores negativos que indicamos que era evapotranspiración de referencia no satisfecha. Y a la vez sacamos la sumatoria de todos los valores positivos que dijimos que era humedad almacenada en el suelo. Entonces aquí directamente observamos que teníamos 408 unidades o milímetros de agua, que era superior a nuestra capacidad de almacenamiento. Entonces indicamos que el procedimiento en este caso era que si la suma de positivos era mayor que la capacidad de almacenamiento, puede ser cualquier capacidad de almacenamiento, en este caso estamos trabajando con 250, entonces nosotros nos íbamos al último mes del periodo húmedo y partíamos o suponíamos que el suelo estaba a su máxima capacidad de almacenamiento. La segunda parte del procedimiento que vimos en los dos casos anteriores, es así la realizamos. Teníamos para el valor dentro, o sea, la humedad almacenada en el suelo, tenemos en este caso 250. Y indicamos que a ese valor le correspondía 0 de evapotranspiración de referencia, o sea, no había evapotranspiración de referencia. Entonces, para conocer la humedad almacenada de octubre, pues íbamos a sumarle al valor de 0 el valor de 8 y nos daba 8. Con esto, ya sea en las tablas, observamos que nos quedaban 242, que es el valor que pusimos aquí. Luego a 8 le sumamos 60 y nos da 68. Para este valor de 68 en las tablas nos queda 189. Entonces, si recordamos, ¿verdad? Aquí está la tabla. Entonces nosotros tenemos 68 de evapotranspiración de referencia. Entonces queremos saber para esos 68. Entonces aquí tenemos 60
68 dijimos nos da un valor almacenado o dentro de 189. Entonces, esto nomás para recordarlo. Luego este valor de 68 le correspondió 189. Entonces, para el siguiente mes tendríamos que sumar 52 al 68 y nos da 120. Y su valor es 154. Luego sumamos 44, nos da 164 y su valor es 129. Y así hasta llegar al valor de 121. Entonces acuérdense, la ecuación de balance a partir de los valores positivos, dijimos que estos, mientras el suelo no llegara a su máxima capacidad de almacenamiento, la precipitación o la lluvia iba a entrar directamente. Entonces aquí empezamos 121 más 52 me da 173. Luego unos 173 más 80 me da 253. El suelo nomás puede almacenar 250. Entonces los otros tres restantes se van a excedencias o excesos. Y a partir de aquí, cuando se nos saturó el suelo, pues ya directamente yo sé que este valor sumado a 104, pues vamos a tener un excedente. Entonces ya nomás repito el 250 y el 104 se va a excedente hasta llegar al último valor, que fue 4. Entonces, la variación de almacenaje. Aquí vamos a ver un caso que les había indicado. En la variación de almacenaje, para los otros dos casos, teníamos positivos y negativos. En este caso vamos a tener un valor ya igual a 0, que dijimos que el valor igual a 0 de la variación de almacenaje o me indica que el suelo está a su máxima capacidad de almacenamiento o está seco. Entonces, si recuerdan, les había dicho que aquí teníamos el balance hídrico tipo climático Torwell. Entonces, para recordar la variación de almacenaje nos estamos trabajando en periodos mensuales de un mes, es a la humedad almacenada de un mes, del mes actual, menos la del mes anterior. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular. Entonces, podemos empezar en cualquier mes. Entonces, vamos a empezar en este. Entonces, aquí la variación de almacenaje, dijimos, es la humedad almacenada del mes actual menos la del mes anterior. Y me da un valor de menos 8. Entonces, de aquí podemos sacar ya todos. Y observen cómo tenemos valores iguales a 0, que lo que me está indicando es que el suelo está a su máxima capacidad de almacenaje. Pues para este, pues es este menos esta humedad. Y ahí tenemos. Entonces tenemos en este caso negativos, positivos e igual a 0. La evapotranspiración real. ¿A qué dijimos que iba a ser igual a la evapotranspiración real? Podemos consultar las fórmulas. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos dos casos, ya habíamos dicho, si la precipitación era mayor que la evapotranspiración de referencia. En este caso, la real tomaba o era igual a la de referencia. El segundo caso es cuando la precipitación es menor que la evapotranspiración de referencia. Aquí la evapotranspiración real es la precipitación más el valor absoluto de la variación de almacenaje. Entonces, nosotros vamos a tener que ubicar primero todos los valores de P-ET que son positivos. Entonces, a partir de aquí,
la precipitación es mayor que la ET. Entonces aquí vamos a ir 88, luego sigue 80, 96, 88, 84, se cumple la primera condición, ¿verdad? 80, 96, y ya en este caso la precipitación es menor. Entonces aquí dijimos que es el segundo caso, entonces la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación más el valor absoluto absoluto en este caso de la variación de almacenaje. Aquí tenemos la variación de almacenaje. Estos los y lo mismo va a suceder para estos, ¿verdad? Entonces es la precipitación más absoluta, la variación de almacenaje, y tenemos nuestro siguiente renglón completo. Entonces las deficiencias habíamos indicado que era, en este caso, la evapotranspiración de referencia menos la evapotranspiración real. Entonces aquí vamos a tener, es la evapotranspiración de referencia menos la evapotranspiración real. Entonces aquí tenemos 19 de deficiencia, las calculamos para todo el año. Y observen, en este caso, en esta condición, únicamente 4 meses presentan deficiencia. Y por último, nos faltaría calcular el escurrimiento. En este caso tenemos todas las variables. Bueno, aquí los excesos. Yo puedo poner 0, 0, 0, 0, 0, y aquí fue 0. Entonces, para el escurrimiento, pues bueno, recordamos la fórmula, ¿verdad? El escurrimiento me dice que es el escurrimiento del menos, la cuarta parte del escurrimiento del mes anterior, más la mitad del exceso, perdón, es el exceso del mes actual. Entonces, la cuarta parte del del mes anterior, más la mitad del mes actual. Entonces, nos regresamos a nuestra tablita de Excel. Entonces, en este caso, aquí, pues sería la mitad de 3, ¿verdad? Vamos a poner la fórmula 0.
Y ya con esto calculamos nuestros escurrimientos. Entonces observen cómo en este caso todavía, aunque ya no hubo excesos en octubre, vamos a tener escurrimiento, ¿verdad? Entonces ya tenemos completo nuestra planilla de cálculo. Entonces, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. ¿No tienen preguntas, dudas? Bueno, entonces con esto serían los 3 casos que veríamos. Ya con estos ustedes pueden hacer balances hídricos, en este caso tipo Torway, climáticos tipo Torway. También pueden hacer los balances hídricos generales cuando no se asume ningún comportamiento del suelo. Y hay muchos programas en los cuales se puede calcular el balance del suelo. Por decir aquí, nosotros vimos el algoritmo de Torway. Hay otros programas, otros modelos que utilizan otro tipo de algoritmo. Aquí la cuestión es de que casi la gran mayoría de los programas consideran un algoritmo donde se toma en cuenta la retención de la agua por parte del suelo conforme se va agotando. Entonces, el cuarto caso. Bueno, el cuarto caso pues ya es un caso muy sencillo, pudiéramos decir. No vamos a hacer ni ejercicio. Vamos a indicar aquí las fórmulas que tendrían que ver con el caso 4. Entonces vamos a pasar al caso 4. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es un caso 4? Bueno, pues partiendo de lo que siempre nosotros hemos tenido como base. Dijimos que lo único que conocíamos en nuestros balances hídricos era el exceso y la deficiencia climática, obtenida a partir de la diferencia de P de la precipitación menos la evapotranspiración de referencia. Si la diferencia era positiva, dijimos que iba a haber un exceso; si era negativa, iba a haber una deficiencia. Entonces, en este caso, a nivel mensual, si se presenta esto a periodos más cortos, no necesariamente se presentaría. Por decir, con datos diarios, pues nosotros podemos ubicar muchos periodos que se presentarían a un periodo muy largo donde se presentaría este caso, pero también tendríamos que considerar los otros periodos de excesos y alternados, ¿verdad? De humedad y no humedad. Entonces, ¿qué me va a indicar? Pues que todas las diferencias me están dando deficiencias climáticas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto directamente, pues la humedad almacenada va a ser igual a 0. La variación de almacenaje, pues también, ¿verdad? Si yo quiero todo es 0, pues me va a dar también que es 0. Pero acuérdense, estamos hablando de un caso con datos mensuales, o sea, para el periodo de un año. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la evapotranspiración real, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual
en nuestro caso, teníamos una condición que era la precipitación más el valor absoluto de la variación de almacenaje. Pero si yo sé es que la variación de almacenaje vale 0, entonces la evapotranspiración real va a ser igual a la precipitación. ¿Sí? Y por último, la deficiencia. La deficiencia vimos que era la evapotranspiración de referencia menos la real, pero como la real es igual a la precipitación, entonces la deficiencia va a ser la evapotranspiración de referencia menos la precipitación. Entonces con esto podemos calcular, excesos no va a haber a nivel mensual, sería 0, escurrimiento sería 0. Entonces con esto estaríamos viendo los 4 casos que ustedes pueden encontrar cuando tengan que resolver un balance hídrico. Entonces, con esto nos faltaría únicamente ver la representación gráfica del balance hídrico tipo Tower. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos a la presentación y al final ahí me indica, al final me está indicando qué datos tengo que graficar. Entonces el primer dato que yo tengo que buscar es la evapotranspiración de referencia más, aquí en la figura están viendo que es más 300, pero en realidad si generalizamos esto es la evapotranspiración de referencia más la capacidad de almacenamiento que estemos trabajando. Luego los siguientes datos numéricos pues va a ser la propia evapotranspiración de referencia. Vamos a graficar también los datos de precipitación. Podemos graficar los datos de humedad almacenada. Podemos graficar también la precipitación de un periodo más la humedad almacenada del periodo anterior. Y por último, lo que sería nuestra evapotranspiración real. Entonces, ahí pueden observar, o sea, si aquí nosotros vemos, por decir la primer curva, la más alta, pues es la evapotranspiración de referencia más 300. Luego la que sigue es la humedad almacenada del mes anterior más la precipitación más la humedad almacenada del mes anterior. ¿Sí? Luego la otra que le estoy señalando, pues es la humedad almacenada. Entonces, luego tenemos lo que es nuestra precipitación. Y aquí tenemos también la evapotranspiración real y la precipitación. Entonces, lo que tenemos que hacer con esto es que nosotros podamos, de alguna manera, interpretar lo que nos representan esas 6 curvas. ¿Cómo vamos a buscar la interpretación? Bueno, pues la interpretación la vamos a buscar a partir de los resultados numéricos de nuestro balance. ¿Sí? Entonces me voy a pasar este es el primer ejercicio que hicimos.
Entonces, de aquí, del valor numérico, tomé los datos para hacer la figura. Entonces, aquí tenemos nuestra figura. Si yo marco esta, me está diciendo que es la evapotranspiración de referencia más 300. Si marco la curva que sigue, me está indicando que es la precipitación del mes actual más la humedad almacenada del mes anterior. Luego la que sigue. Aquí me está indicando que esta es la humedad almacenada. Aquí la podemos observar, humedad almacenada. Luego tenemos la precipitación y por último la evapotranspiración real. Entonces, fíjense, vamos a empezar. La evapotranspiración de referencia es esta. ¿Sí? Esa curva es mi evapotranspiración. Perdón, dejen ver, agarro. Hacia esta es la evapotranspiración de referencia. La curva de acá abajo es la evapotranspiración real. Entonces vean, entre la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración real, esta cuchillita de aquí y esta cuchillita de acá, más grande. Vean, esta dijimos es la evapotranspiración de referencia. Esta es la evapotranspiración real, la roja y la marrón. Esta cuchillita que viene aquí, todo esto, hasta acá. Entre estos dos valores, que y este de acá, este que está acá al final, ¿qué me está indicando eso? Lo que queda, esta área que queda aquí. Esta área que queda aquí. Y van a partir de este punto hasta este punto, se confunden la evapotranspiración de referencia con la evapotranspiración real. Entonces, ¿qué sería toda esta área que está entre esas dos curvas? Entre la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración real. ¿Qué piensan ustedes que me está indicando eso? Esa área. Entonces, ¿qué me representa esa área? A ver, ¿qué representa esa área? ¿Sí están o no están? A ver, Profe, ¿puede ser la deficiencia? Es la deficiencia, exacto. ¿Sí? Es la deficiencia. Y eso, acuérdense, si yo me regreso acá, la evapotranspiración real
menos, perdón, la evapotranspiración de referencia menos la real me va a dar la deficiencia. Aquí tenemos deficiencias hasta junio y acá tenemos noviembre y diciembre. En la figura podemos observar, ¿verdad? Hasta junio tenemos deficiencias. Acá tenemos parte de noviembre y parte de diciembre. Aquí no podemos observar, en este caso, vean, esta, dijimos, es la evapotranspiración real. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la evapotranspiración real. Entonces, esta cuchillita aquí abajo, ¿qué sería? Y esta cuchillita de acá abajo, ¿qué sería? ¿Qué sería esa cuchillita? O vean esta. Esta es la humedad almacenada y esta es la evapotranspiración real. Entonces, ¿qué es la cuchillita de la precipitación y la evapotranspiración real? Para que hubiera excesos, mientras piensan en la otra, ¿qué tendría que pasar con esta curva? ¿Debería ser cortada, profe? ¿Esa curva? Sí, o sea, esa curva tiene que subir hasta cortar a ET0 más 300. Si te das cuenta, el 300 lo que me está indicando es que es la humedad almacenada, es la capacidad de almacenamiento.
Entonces, en este caso, a nosotros, si la precipitación y la humedad almacenada del mes anterior llegan a pasar a la curva de evapotranspiración de referencia más la capacidad de almacenaje, todo lo que esté sobrepasando me va a indicar que es la humedad almacenada. Entonces, en este caso, tendrían que realizar para el ejercicio que acabamos de terminar, para el caso 3, hacer las gráficas para que se den cuenta de eso. En este caso, lo que yo les preguntaba, entre la curva de evapotranspiración real y precipitación, a esta parte se le denominaría consumo de humedad, ¿sí? O sea, aquí esto lo está consumiendo la evapotranspiración real. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es mayor que la precipitación. La evapotranspiración real, a partir de este punto, se calcula, es la precipitación más el valor negativo de la variación de almacenaje. Y yo les dije, ¿qué me está indicando el valor negativo? Que el agua que está en el suelo se está consumiendo. Entonces, toda esta cuchillita que ven aquí, hasta donde se vuelven idénticas la evapotranspiración real y la precipitación, perdón, y la evapotranspiración de referencia, ahí me está indicando, ¿verdad?, que hay consumo de humedad del suelo. ¿Para qué? Para que la evapotranspiración real sea mayor que la precipitación. Aquí la precipitación vale 0, pero este valor me lo da la variación de almacenaje. Ya nomás aquí nos faltaría indicar dónde tenemos la variación de almacenaje positiva. A partir de julio, ¿sí? Esto que dijimos que me iba a indicar, que el suelo estaba almacenando humedad cuando es positiva. Entonces, nosotros, si vemos a partir de aquí, este punto, todo lo que está en esta parte, esto es almacenamiento de humedad. Entonces, siempre es importante tener claro estos aspectos porque de alguna manera nos va a ayudar a presentar el balance no de forma numérica, sino de forma en este caso gráfica. Lo que debemos tener claro es la interpretación para que si en un momento dado nos preguntan, pues nosotros podamos indicar, ¿verdad? O al momento de estar explicando, nosotros podamos indicarles qué es lo que se observa ahí. Y entonces aquí pudiéramos decir, bueno, que a partir de mediados o un poquito más o menos de junio hasta, en este caso, hasta octubre, un poquito más de octubre, podemos tener la época para establecer nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque ahí las deficiencias serían mínimas. Entonces,
Vamos a copiar unas líneas para hacer el gráfico, este último, donde hay excesos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a copiar la evapotranspiración de referencia. Disculpe, profe, ¿también las gráficas nos ayudarían a definir la época de canícula? ¿O para eso necesitamos otro tipo de líneas de No. tendencia? Sí, pero para poder definir eso, necesitaríamos, si te das cuenta, en el ejercicio 2, ahí lo que se está definiendo es una canícula. Pero si se acuerdan, yo les dije que la forcé porque a nivel mensual no se detecta muy bien. Pero si trabajamos con datos diarios, con datos agrupados cada 10 días o cada 5 días, la canícula se define muy bien en un balance hídrico, porque vamos a tener un periodo donde vamos a tener deficiencia de humedad. ¿Sí? Gracias, profe. ¿No de qué? Entonces vamos a tomar la evapotranspiración de referencia. Bueno, a esta vamos a tener la evapotranspiración de referencia. Acuérdense, ahí es la evapotranspiración de referencia. En este caso, la capacidad de almacenamiento es 250. ¿Sí? Entonces vamos a calcular, vamos a poner aquí 250 más, y ya tenemos este valor. Entonces, ¿qué otra curva dijimos que íbamos a necesitar? Bueno, pues la de precipitación, ¿verdad? Vamos a copiar la precipitación. Vamos a poner aquí la de precipitación. ¿Qué otra curva dijimos? La humedad almacenada. La vamos a copiar. Dijimos que la precipitación más la humedad almacenada, entonces aquí esta la tenemos que generar. Entonces aquí va a ir la precipitación de un periodo I más, dijimos, la humedad almacenada del periodo anterior. Entonces en este caso tenemos dijimos, la precipitación de este periodo más la humedad almacenada del periodo anterior. Y en este caso, esta es la precipitación más la humedad almacenada del periodo anterior.
Y por último, la Ether. Entonces, vamos a copiarla de acá. Y ya tenemos y ahora sí vamos a hacer nuestra gráfica con estos datos para que la veamos y la comparen con la que acabamos de presentar.
Se me hace que aquí me equivoqué, a ver, porque estoy viendo los valores, me está poniendo como sumatorias. Este está bien. $300, que subió a 450. Acá me lo está anotando bien. No entiendo por qué me está sumando unos valores. Es lo que no veo que está pasando.
Más fácil. Bueno, entonces, observen aquí, en este caso, aquí tenemos la línea esta, ST más 250. La azul es la precipitación más la humedad almacenada del mes anterior. Entonces observen, a partir de abril, ¿qué tenemos? Ya tenemos excesos, en este caso hasta septiembre. Entonces aquí podemos observar en septiembre. Y ahí pueden de alguna manera analizar las demás líneas. O sea, si nosotros buscamos la de T0, este es ET0, la ETR es la verdecita, entonces este piquito es de eficiencia. ET0, ETR, este piquito es de eficiencia. Esto va a ser consumo de humedad, y a partir de aquí pues tenemos que todo esto es humedad almacenada. Entonces sí se observa bien en este caso cómo esto, ¿verdad? Esto lo pueden ustedes dibujar ya y ponerle que todo esto son excesos, donde tenemos deficiencias, donde tenemos consumo de humedad. Y eso me está representando los datos que tenemos acá arriba, aunque los tuve que poner ahí para poderlo graficar. Entonces, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. ¿No? Creo que no, profesor. Parece que no, profe. Bueno, entonces con esto terminaríamos la parte de lo de balance hídrico que tenía que presentarles hasta concluir el ejemplo de excesos, ver su gráfica y el cuarto caso, ¿verdad? Donde tenemos puras deficiencias climáticas. Entonces con esto terminaríamos, ya nomás nos faltaría hacer el examen el miércoles a las 7:30 y que me manden la práctica. Ya esta práctica, ya no se preocupen, si hacen los ejercicios, la idea es con los ejercicios que hacen en las prácticas es que de alguna manera puedan afianzar lo que se les dio aquí en clase. Entonces al rato les mando su práctica 7 ya calificada, entonces esperaría la 8 para que de alguna manera ya yo tenga la información para poder sacar su promedio, que tenemos hasta el viernes para entregarla, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, pues le dejamos aquí. Nos vemos el miércoles a primera hora. Nomás ahí, para los del grupo C, hubo 2 personas que no me mandaron sus exámenes, ni el teórico ni el práctico, ¿verdad? Entonces, no sé si tuvieron problemas, no me han escrito nada, o si no, ya no están. Bueno, pues no sé qué haya pasado, ¿verdad? Porque a veces se preocupa uno más que ustedes. Entonces, si saben, si alguien no mandó su examen, pues por lo menos mándenme un recado para que me digan qué fue lo que pasó, por favor. Entonces, gracias, nos vemos el miércoles. Si tuvieran dudas de algo de lo que va a ser el examen, acuérdense, les dije, van a ser puros problemas
precipitación, evapotranspiración y balance. Entonces, si tuvieran algunas dudas, mándenme un correo de aquí a por ahí de las 7 de la noche y les mando una invitación y mañana la resolvemos en clase. Si tuvieran dudas, si no hay dudas, pues nos vemos hasta el miércoles. Gracias por su asistencia. Nos vemos el miércoles o mañana, según. Profesor, Sí. disculpe. La invitación también a las dudas cuenta para el tema de la práctica de la unidad anterior. ¿De balance? Ajá. No, o sea, las dudas, pues es para los que tengan dudas, lleguen mejor al día del examen. Acuérdense que yo les dije que de alguna forma, pues sí es importante que asistan a clases, ¿verdad? Porque pues después, pues hay gente, yo no lo niego, hay gente que es autodidacta y a lo mejor puede estar aquí nomás que está asistiendo, pero está haciendo otras cosas o está poniendo atención y está haciendo hasta otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo les había dicho que yo iba a contar más las participaciones en clase y lo de las asistencias, pues sí las llevo. O sea, todos los días que tenemos clase bajo la lista y ahí sí dijimos que íbamos a aplicar los que no asistieran, la parte, ¿verdad?, de lo que dice el reglamento académico. Si no cumplen con un porcentaje, si no cumplen con el porcentaje de asistencias, pues se pueden ir a extraordinario por faltas. Pero pues hasta ahorita, pues por decir, estos últimos días sí hemos tenido unas bajas hasta de cerca de 10 personas en las últimas clases. No sé si tengan o estén haciendo prácticas y no se conectaron o estén haciendo tareas o estudiando, ¿verdad? Pero no te preocupes de eso, sino, o sea, mañana voy a programar la asesoría si me la piden. Si no me la piden, pues no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es que de alguna forma, si tienen dudas, pues resolverlas. Generalmente a lo mejor con ustedes nunca les había dicho porque pues, no estuvimos en manera presencial, todavía el grupo que les di el año pasado, parte de los meses antes de lo que fue parte de enero y parte de febrero, antes de que iniciara la pandemia, tuvimos clases presenciales y yo siempre les insisto, ¿verdad?, que el que no pregunta, ¿verdad?, no aprende porque se queda con muchas dudas y si nunca preguntó, pues va a tener ahí siempre las dudas. Entonces, los veo mañana, gracias, y si no, hasta el miércoles a la hora del examen, ¿verdad?, a las 7:30, por favor. Dale, profe, muchas gracias. Sale, profe, luego. gracias. Hasta luego. También, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.